Buenos días, bienvenidos al último vídeo de la unidad 7. Empecemos. En este vídeo hablaremos de las inmunodeficiencias, que básicamente son un grupo de enfermedades que afectan al sistema inmune de tal manera que hacen que éste no reaccione de manera adecuada. De esta forma, aunque se presente un antígeno y aunque tengamos células de memoria, por ejemplo, estas no reaccionan, no generan suficientes anticuerpos o no saben reconocer el antígeno, por el motivo que sea, nuestro sistema inmune no funciona bien. En esta unidad nos centraremos en dos tipos de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias con las cuales se nace, las congénitas, o sea, aquellas que ya se tienen porque hay una proteína que no funciona bien, porque hay una transcripción de genes que no es la adecuada y por lo tanto esta persona siempre tendrá esta inmunodeficiencia, o aquella inmunodeficiencia que podría ser provocada por una enfermedad. En este caso nos centraremos concretamente de la enfermedad del SIDA, provocada por el virus del VIH. En este caso no hablaríamos de una inmunodeficiencia congénita, o sea, de nacimiento, sino de una inmunodeficiencia adquirida, porque la hemos adquirido a partir de una infección. El peligro de las inmunodeficiencias es básicamente que cualquier infección, cualquier elemento que generalmente se combatiría de manera normal, incluso sencilla por nuestro sistema inmune, puede convertirse en una enfermedad grave o incluso mortal. Y no digamos ya de enfermedades que por sí mismas ya podrían ser graves. Así una persona con inmunodeficiencia desarrollará patologías como bronquitis, neumonías y demás con mucha más facilidad que una persona con un sistema inmune fuerte. En el caso congénito, bien, a nivel de alimentación siempre, una alimentación con una buena base proteica siempre ayudará, como comentábamos, a que el sistema inmune esté un poquito más fuerte, pero poco más se puede hacer. En el caso de la inmunodeficiencia adquirida, del SIDA, lo mejor es intentar prevenir, ya que, por el momento, todavía es una enfermedad que no tiene cura. Si bien es cierto que algunos casos muy puntuales se han logrado curar, gracias a, ciertas transfusiones de médula, de células madre, pero que ahora no entraremos al caso. Como decíamos, el SIDA hasta el día de hoy es una enfermedad sin cura, pero eso no quiere decir que no tenga tratamiento. Y ese tratamiento se basa en entender cómo funciona el virus. Básicamente, el virus tiene 7 etapas en su ciclo de vida. El primero sería el enlace, donde el VIH se fija a los receptores de superficie de estos linfocitos T, CD4. Después vendría la fase de fusión. En este momento, el VIH empieza a fusionarse, su membrana se fusiona literalmente con la membrana plasmática, con la membrana de la célula. De esta manera, el virus introduce su contenido dentro de la célula. El virus del VIH es lo que llamamos un retrovirus, que quiere decir que su material genético es ARN en lugar de ADN. Por lo tanto, el virus, para poder hacer daño, para poder fabricar lo que necesita, ha de transcribirse, ha de convertirse en ADN. En ese momento empezaría la fase 3, que es lo que llamamos la transcripción inversa. Inversa porque empezamos con ARN y ha de convertirse en ADN. Y ese ADN será el que realmente utilizará nuestro material, nuestros orgánulos para poder fabricar proteínas, para fabricar el virus, el material que él necesita para fabricar más virus, para fabricar más cápsides, para fabricar todo lo necesario para hacer un montón de virus y matar la célula que le está hospedando. Así que una vez el ARN está transcrito, ya es ADN, se tiene que integrar y esta sería justamente la cuarta fase. Tras ello vendría la multiplicación, que es una vez el ADN se ha integrado a nuestro propio ADN, lo que hace es irse multiplicando, fabricando ese material proteico que, como decíamos, necesita el virus para fabricar más virus, para reproducirse. Finalmente, cuando ya tiene el material fabricado, vendría el ensamblaje, momento en el cual empiezan a fabricarse los nuevos virus todavía dentro de la célula. Estos virus que empiezan a encapsidar este ARN para convertirse en nuevos virus funcionales. Y finalmente vendría la germinación. De alguna forma el virus empezaría a liberarse al exterior de las células para infectar nuevos linfocitos T. Pues cada una de estas fases, cada una de estas etapas, es una diana para distintos tratamientos, de tal manera que existen tratamientos que pueden atacar tanto el momento del enlace, o sea que no haya fijación, como intentar que no haya transcripción, que no haya retrotranscripción, etc. ¿Vale? Aquí tenéis un poco en la diapositiva algunos ejemplos de un poquito algunos tratamientos que se han utilizado o se están utilizando actualmente. Generalmente se combinan
varios de estos tratamientos por las personas infectadas con VIH, de tal manera que casi se considera una enfermedad crónica no demasiado peligrosa. Incluso a día de hoy, la mayoría de infectados de VIH con un tratamiento adecuado ni tan siquiera pueden infectar a otras personas. Pero todo tratamiento tiene también sus costes. Así que una persona que está bajo tratamiento, bien, quizás no se encontraría tan mal, no tiene una enfermedad tan grave, pero el propio tratamiento le va a causar muchos efectos secundarios. Náuseas, vómitos, diarrea, problemas también de actitud, dolor de cabeza, bueno. Puede traer también disminución de masa ósea, debilitamiento y evidentemente esto afectará también al estado anímico de la persona. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer? Pues evidentemente aquí la dieta se vuelve muy importante. El consumo de frutas o de vegetales frescos podría venir bastante bien. Las proteínas en general ayudarán a mantener fuerte a esa persona, a darle energía. Pero también habrá que evitar algunos alimentos, habrá que evitar todo aquello que pueda provocar infecciones. Son personas con una inmunodeficiencia, por lo tanto la carne debería estar muy hecha. Cuidado con los huevos, sobre todo si los alimentos crudos en general. Nada de sushi, marisco, ostras o cosas por el estilo. Evidentemente, con este control de la alimentación, haciendo que los alimentos estén tan desinfectados como puedan estar, e intentando buscar una dieta que ayude a que el sistema inmune esté lo más fuerte posible, y con este tratamiento, estas personas podríamos decir que pueden llevar una vida totalmente normal. Aquí os dejo un listado con algunas recomendaciones que podrían ser interesantes en caso de que alguien tenga VIH. Hablemos ahora de otro problema que nos causa nuestro sistema inmune. Un problema que nos causaría a todos, que es el rechazo a órganos ajenos. Un sistema inmune que funciona adecuadamente, bien, separa lo que es propio de lo que es impropio. Por lo tanto, si nos introducen un órgano de otra persona, nuestro sistema inmune lo detecta como impropio e intentará destruirlo. Eso es especialmente peligroso cuando una persona necesita un órgano para poder vivir. Este tipo de trasplantes obviamente se llevan a cabo solamente como una situación extrema, y en ese caso también se deben llevar terapias de inmunosupresión, o sea, hacer que el sistema inmune funcione un poquito peor para que estos órganos duren el máximo tiempo posible en la persona trasplantada. Además, estos trasplantes los podemos dividir en 3 etapas diferenciadas. Vendría a ser una primera etapa, que sería la fase pretrasplante, o sea, antes de realizar el trasplante, la fase post-trasplante aguda, que sería justo cuando acabamos de realizar el trasplante, y finalmente la fase crónica post-trasplante, ¿vale? Que sería, bueno, con el paso del tiempo, que sucede con estas personas que tienen un trasplante. Vamos a ir viéndolo. Cuando hablamos de un trasplante, básicamente tenemos que tener en cuenta 2 aspectos diferenciados muy claros. Uno, que una persona que va a recibir un trasplante es una persona que está enferma, por lo tanto no es una persona que se encuentra sana y fuerte. Por otro lado, dependiendo del órgano que va a ser trasplantado, esta persona tendrá unos síntomas u otros. No es lo mismo recibir un trasplante de riñón que un trasplante de corazón. Son órganos que están fallando y cuyas consecuencias son distintas. Pero por regla general podríamos definir que todos los trasplantes tienen más o menos algunos puntos en común. Primero, cuando hablamos de la fase pretrasplante, está claro que el enfermo estará en una situación grave. Van a trasplantarle un órgano, no está sano, como decíamos. Por lo tanto, hay que conseguir, sobre todo a través de la dieta, que esta persona llegue en las condiciones más óptimas, más fuerte a la operación. O sea, que esté preparado, que su cuerpo esté a tope, porque le van a extirpar un órgano, le van a realizar una herida abierta y le van a coser un órgano nuevo. Su cuerpo tiene que poder soportar este estrés. Por lo tanto, antes de realizar la cirugía, hay que asegurarse que el enfermo está en las condiciones óptimas, o sea,
someterlo a un régimen dietético que le permita llegar a la cirugía en un estado metabólico adecuado. Tras cualquier trasplante, el cuerpo va a reaccionar. El cuerpo lo que entiende es que le han hecho una herida muy grave y que ahora tiene que sanar. Por lo tanto, va a activar el metabolismo, va a estar en un estado de hipermetabolismo. ¿Por qué? Porque tiene que fabricar, tiene que reparar mucho, tiene que consumir mucha energía. Así que tanto el anabolismo como el catabolismo van a estar, vamos, a máxima potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona necesitará un aporte energético adicional, necesitará un aporte nutricional en general, más proteínas, más hidratos de carbono, más lípidos. Esta persona necesita energía y fabricar. Por lo tanto, en este estado, en este momento de reparación de heridas, donde también habrá posibles infecciones, ¿vale? Porque recordemos, hay una herida donde además esa persona podrá encontrarse mal, donde tiene que recuperarse, donde sí, el sistema inmune se puede activar más de la cuenta. Pues todo esto nos lleva a que en este momento necesitemos una dieta que será bastante específica dependiendo del órgano que se ha trasplantado, pero que en todo caso siempre será una dieta hipernutritiva. Finalmente llegamos a la última fase, la fase crónica o de post-trasplante. En este momento, la persona que le han realizado el trasplante ha salido bien, entendemos, y hace su vida normal. Estas personas, su cuerpo no está funcionando exactamente igual que el del resto de las personas. Y eso, bueno, esta alteración del metabolismo, del equilibrio metabólico, le puede traer consecuencias. Esta persona puede desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemias, osteoporosis y muchos otros problemas relacionados con la nutrición. Por lo tanto, va a tener que seguir un tratamiento dietético concreto para evitar la aparición de complicaciones. Generalmente, a las personas que se les va a realizar un trasplante, se les va a dar una dieta pobre en grasas, especialmente en grasas saturadas, colesterol, azúcares simples y alcohol. Y se les va a pedir que controlen el sodio. Pero, evidentemente, como decíamos, todo depende del órgano trasplantado. Veamos un poquito algunos ejemplos de trasplantes. Empecemos por el hígado, el trasplante hepático. Alguien que necesita un trasplante de hígado es que su hígado no funciona bien. Por lo tanto, muy probablemente está en un estado de desnutrición. Así que lo primero sería intentar que la homeostasis de ese paciente esté en el mejor equilibrio posible, aunque tenga un órgano un poquito disfuncional. Pero es imprescindible, porque como decíamos, necesitamos que esté fuerte, que esté en condiciones óptimas antes de que le extirpemos, antes de generar todo ese estrés al cuerpo. Generalmente se recomienda, en este caso, dietas pobres en sodio. Tras la operación, puede valorarse el realizar una dieta ligeramente hipercalórica, aunque evidentemente dependerá de cada caso. Habrá que incrementar la ingesta de vitaminas como el zinc, el magnesio y normalizar la ingesta de sodio. Además, será necesario controlar los métodos de cocción, evitando los alimentos crudos o poco cocinados. En el caso de un trasplante de médula, las características son distintas, sobre todo por el hecho de que se produce un gran desequilibrio metabólico, generado por los medicamentos que se toman tanto antes como después. Por lo tanto, nuevamente hay que intentar optimizar, que el paciente esté en un estado lo más óptimo posible antes de la operación. Además, hemos de tener en cuenta que, bueno, una persona que necesita un trasplante de médula, bueno, estará en un estado de inmunodeficiencia. De hecho, habrá un momento en que no tendrá sistema inmune. O sea, bueno, esto un poco aparte porque no tiene mucho que ver con la nutrición, pero bueno. Recordemos que en la médula es donde se formaba, ¿no? Donde estaba se forman todas las células sanguíneas. O sea, así que una persona no puede estar demasiado tiempo con una médula disfuncional. Hay que buscar dietas que eviten la desnutrición. En general, la dieta después del trasplante debe ser hiperproteica, pero aportando suficientes calorías para un correcto metabolismo energético, tanto a través de glúcidos como de lípidos. En el caso del páncreas, podemos estar hablando del órgano completo o de algunas células. En cualquiera de los dos casos, no necesitaríamos un tratamiento dietético especial, ni antes ni después de la operación. Solo en caso de recibir un órgano completo, sería necesario contemplar complicaciones y que por lo tanto tenga que recibir un tratamiento dietético de acuerdo con dicha complicación. En el caso de riñón, es muy probable que se dé una desnutrición,
que es frecuente, ya que los pacientes están sometidos a dietas de control muy estrictas durante la enfermedad, especialmente si hablamos de proteínas y electrolitos. Tras la operación, hay que reintroducir estos elementos en la dieta progresivamente, en función de la recuperación del riñón. Cuando hablamos de un trasplante de corazón, básicamente la dieta que deberíamos seguir sería pobre en grasas y en sodio, y puede requerir suplementos dietéticos para compensar el metabolismo energético. Pero en todo caso dependerá siempre del estado del paciente y de cómo actúa su cuerpo durante los primeros días tras la intervención. En el caso de trasplante de pulmón, generalmente el paciente suele sufrir desnutrición por distintos motivos. Por un lado, con la gran relación que hay entre el oxígeno y el catabolismo. Esta persona está pudiendo recibir poco oxígeno. Por otro lado, el hecho de que se compartan vías, el sistema digestivo y el respiratorio, hace que estas personas prefieran respirar a comer. Por lo tanto, también eso puede hacer que lleguen con facilidad a un estado de desnutrición. Así que lo primero que hay que hacer, como siempre, es conseguir que el paciente al que va a recibir un pulmón esté en las condiciones óptimas, gracias a devolverle los nutrientes que haya podido perder durante el proceso de su enfermedad. Tras ello, probablemente el paciente tenga que recibir ventilación artificial durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, eso determinará totalmente cómo recibe los nutrientes y qué nutrientes debe recibir. Otra patología importante muy relacionada con el sistema inmune es el cáncer. Para hablaros de ello, le he pedido la colaboración a un compañero de facultad, investigador de oncología pediátrica en la Vall d'Hebron, para que nos explique un poco qué es el cáncer y cuáles son los tratamientos que hay en la actualidad. Los seres humanos estamos formados por una gran cantidad de células, pequeños bloques que constituyen la unidad mínima de la vida. Para asegurar la supervivencia y perpetuación del organismo, estas células necesitan mantenerse vivas las unas a las otras, por lo que han de tomar decisiones que para sí mismas no son beneficiosas, pero sí para el bien común del organismo. Algunas de estas decisiones consisten en detener su crecimiento, dejar de dividirse e incluso provocar su propia muerte programada. Todas estas decisiones vienen definidas en una especie de manual de instrucciones al que llamamos genoma, que está codificado en una larguísima secuencia de letras químicas, que es el ADN. Sin embargo, el ADN no deja de ser una molécula sometida a los posibles daños que agentes internos o externos al organismo le puedan causar. A pesar de que existen mecanismos de reparación, el ADN puede ser dañado. Eso da lugar a mutaciones, que son cambios en esas letras, lo cual produce alteraciones en las instrucciones que rigen el funcionamiento interno de las células y su relación con el resto del organismo. Es así como, con la suma de determinadas mutaciones acumuladas a lo largo de toda una vida de exposición a diferentes agentes, una única célula puede ser capaz de olvidar ese bien común y empezar a tomar decisiones que únicamente beneficien su propia autoperpetuación, como por ejemplo una activación permanente de sus propios mecanismos de supervivencia y proliferación, y hasta un aumento de la irrigación sanguínea en su favor, así como la evasión de sistemas de seguridad que tiene el organismo para detener estos procesos, como el de muerte programada, también conocida como apoptosis, o la acción del sistema inmunitario. La suma de todo esto lo que genera es una población anómala de células llamada tumor. Se conoce como cáncer a aquellos tumores cuyas células son además capaces de invadir tejidos cercanos e incluso de viajar a través de vasos sanguíneos para colonizar órganos lejanos. Estas mutaciones pueden originarse en una célula en un momento determinado por diferentes motivos. Puede ser que esta mutación se haya heredado de los progenitores e implique en la descendencia un riesgo incrementado de padecer algún tipo de cáncer. Esto es lo que se conoce como cáncer familiar, pero este tipo de mutaciones suponen una minoría entre todos los casos. En la mayoría de los casos, las neoplasias se originan por acumulación de mutaciones adquiridas a lo largo de la vida de una persona. La aparición de este tipo de mutaciones se debe, de forma muy resumida, o a errores intrínsecos de los mecanismos de replicación del ADN,
o a la exposición a agentes externos que las puedan provocar, ya sean físicos, como diferentes tipos de radiación, químicos, presentes en la dieta, el tabaco, la contaminación atmosférica, entre otros, o biológicos, como pueden ser infecciones bacterianas o víricas. La exposición a estos factores externos a lo largo de toda una vida aumenta el riesgo de que diferentes mutaciones se acaben acumulando en una misma célula, adquiriendo ésta las capacidades anteriormente mencionadas, y generando un tumor que, con las alteraciones adecuadas, puede llegar a ser maligno. Es por ello que la edad es un factor asociado a la aparición de tumores, ya que las personas más longevas han tenido más tiempo para exponerse a agentes externos e ir acumulando mutaciones en sus células. Eso explica que a medida que la esperanza de vida aumenta en los países desarrollados, la probabilidad que tiene un individuo de padecer un cáncer a lo largo de su vida aumente con ella. Otra conclusión derivada de esto es que, lógicamente, los hábitos alimenticios constituyen un claro factor determinante en la aparición de cánceres, ya que no solo los agentes que claramente generan mutaciones constituyen un factor de riesgo, sino que estilos de vida prolongados basados en, por ejemplo, dietas ricas en grasas o en poca actividad física también constituyen un claro factor de riesgo. Respecto a la terapia del cáncer, históricamente se ha basado en 3 pilares: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía del tumor se realiza siempre que sea posible. Sin embargo, muchos tumores son difíciles de extraer completamente y eso se complica aún más cuando hay metástasis dispersas en diversos órganos distantes. Las otras 2 estrategias clásicas son la quimioterapia y la radioterapia, como ya he dicho. La quimioterapia se basa en la administración al paciente de un agente químico únicamente letal para aquellas células que estén proliferando, que en el paciente son principalmente las células del tumor. Esto ayuda en muchos casos a acabar con la enfermedad, pero conlleva efectos secundarios que en algunos casos son muy adversos, ya que las células tumorales no son las únicas que proliferan en el organismo, y estas últimas también se ven afectadas. La radioterapia, por su parte, consiste en la aplicación de radiación ionizante sobre un tumor localizado, pero que no se puede extraer mediante cirugía. Los efectos secundarios de esta terapia son parecidos a los de la quimioterapia, con la ventaja de que se puede focalizar físicamente en la localización del tumor, afectando a menos tejidos. A pesar de que estas estrategias terapéuticas son efectivas en muchos casos, el hecho de que no lo sean en todos y que en muchos casos generen efectos secundarios no deseados hace necesaria la investigación y el desarrollo de terapias más eficaces y seguras. Durante las últimas décadas se han descubierto y empezado a aplicar lo que se conocen como terapias dirigidas, agentes terapéuticos que no simplemente matan a las células que proliferan, sino que son capaces de discriminar entre una célula proliferativa sana y una célula tumoral. Algunos de estos fármacos pueden ser agentes naturales, por ejemplo, agentes que promueven la diferenciación celular, como es el ácido retinoico, o sintetizados, pasando de moléculas pequeñas a anticuerpos, o incluso biológicos, como sería el caso de algunas inmunoterapias. No obstante, estos agentes son muy específicos para el tipo de tumor para el cual fueron desarrollados, lo que conlleva que para muchos tipos de tumores, en la actualidad, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia sigan siendo la terapia estándar, en muchos casos inefectiva. Entender qué mecanismos han adquirido de forma anómala las células tumorales en cada tipo de tumor en concreto es clave para la investigación de nuevas terapias para luchar contra el cáncer. Y con esto terminamos la unidad 7. Recordad, para cualquier duda, foros, mail, webinars, lo que necesitéis, ¿vale? He intentado que esto sea un resumen general, con pocos ejemplos y sin muchas divagaciones, pero cualquier cosa que queráis, simplemente preguntad. Hola, soc la Laura i ara vindré a fer-vos moltes preguntes. Ui,